Bendiciones. Abramos la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 6. Vamos a abrir la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer ahí la buena palabra del Señor. Génesis 11, 6. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios es bueno. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Dice la Biblia: y dijo Jehová. Vamos a ver qué fue lo que Dios dijo. He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Amén, gloria a Dios. Quiero predicarle algo en esta mañana que lo he titulado: en la unidad se manifiesta la gloria de Dios. De un relato bíblico, de una historia bíblica no muy saludable, fue el relato de la construcción de la Torre de Babel, algo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, en medio de que lo que la gente en ese momento estaba realizando no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, sin embargo, algo hay que resaltar en ese versículo, algo hay que resaltar en ese texto bíblico frente a los principios que la Biblia nos puede desatar en cualquier pasaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces hoy? Sabemos que la historia de la construcción de la Torre de Babel fue un desatino de la humanidad frente a la voluntad de Dios. Pero en medio de ese desatino de la humanidad hay algunas cosas que uno puede resaltar. ¿Y qué es lo que uno puede hacer? Tomar las cosas que en medio de esa maldad funcionaron y trasladarlas para nosotros como hijos obedientes en este tiempo. Yo le decía a los hermanos de esta mañana que es algo así como cuando uno observa un documental, no sé, por ejemplo, de un delincuente, y uno dice: oiga, este hombre era muy inteligente. Lástima que enfocó su inteligencia para lo que no servía. Si lo hubiese enfocado en algo productivo, qué bendición hubiese sido para su familia, para la nación. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a observar que en ese versículo del Génesis 11:6 aparece algo bien interesante, y es un pueblo determinado a cumplir algo, aunque era malo. Tanto que el mismo Dios dijo: no hay reversa. Tanto que el mismo Dios dijo: debo meter la mano para destruir lo que están haciendo, porque ellos no van a retroceder de su propósito. Esa debería ser la consigna de nosotros los cristianos frente a las cosas buenas: no retroceder hasta que se haya cumplido con el objetivo, con el propósito. Ellos utilizaron esto para el mal, pero hoy Dios quiere que aprovechemos esto no para el mal, sino para el bien, para la gloria de Dios y para la bendición de nuestras vidas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a poder observar que en el versículo de Génesis 11:6, la Biblia declara algo que salió de la boca del mismo Dios. Fue esto: he aquí, el pueblo es uno. El mismo Dios declara que ese pueblo estaba en unidad, y esa unidad provocó que Dios tuviese que intervenir para detenerlos, porque ellos por sí mismos no lo iban a hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? Vamos a tomar 3 puntos en este mensaje. El primero, vamos a hablar de eso, de la unidad, porque le dije que el título era que en la unidad se manifiesta la gloria de Dios.
Pero ¿qué más vamos a hacer? Vamos a observar dónde buscar y cultivar la unidad. Y como tercero, vamos a ver los factores que rodearon esta unidad que fue tan consolidada. Arranquemos hablando entonces de la unidad. Si este pueblo se unió para lograr algo, nosotros los cristianos, para poder ver la gloria de Dios, debemos aprender a trabajar en unidad. Pero para trabajar en unidad hay que entender medianamente qué es la unidad. Y algo que debemos entender es lo siguiente: la unidad no es uniformidad. La unidad no es la uniformidad. La uniformidad tiene que ver con que todos usemos el mismo color de camisa, el mismo estilo de zapatos, las damas el mismo color en sus vestidos. Eso es uniformidad. Pero el hecho de que las personas estén uniformadas no significa que estén unidas. Y lo que la Biblia quiere hablar no es de uniformes, sino de unidad. La unidad más bien tiene que ver con la unanimidad, y eso significa coincidencia de criterio. O sea, que la unidad viene siendo unanimidad, y esto a su vez tiene que ver con unidad de criterio. Entonces, cuando un pueblo está unido, es porque ese pueblo tiene unidad de criterio. Voy a volver a decirlo. Cuando un pueblo camina en unidad, es porque tiene unidad, tiene consenso en los criterios. Voy a poner un ejemplo. Para mí en esta mañana, la Biblia, ese es el criterio mío, es la palabra de Dios. Para mí. La pregunta es, ¿para cuántos de ustedes la Biblia es la palabra de Dios? ¿Sí? Ok. Entonces, si usted tiene ese criterio y yo tengo ese criterio, estamos en unidad. Ahora, si usted no tiene ese criterio, no estamos en unidad y no vamos a poder estar en unidad. Aunque estuviésemos uniformados, pero no estaríamos unidos, porque los criterios son distintos. Entonces la unidad tiene que ver con coincidencia de criterios. Ahora, la unidad es algo tan importante dentro de la iglesia que el mismo Cristo, antes de ir a la cruz, en San Juan 17, del verso 20 al 21, levantó un clamor, rogó al Padre. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la iglesia, a pesar de que fuesen multitudes, llegaran a ser uno en esos criterios, en esa unidad de pensamiento. O sea, Jesús le rogó al Padre para que la iglesia fuera una, para que la iglesia permaneciera unida. Porque según lo que dice Cristo en el verso 21, de esta manera el mundo recibiría testimonio del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Significa que cuando una iglesia se logra unir, esa iglesia está dando testimonio a un mundo perdido. Pero cuando una iglesia comienza a fragmentarse, cuando una iglesia comienza a tener diferencias en los criterios básicos, doctrinales y fundamentales, esa iglesia va a comenzar a practicar cualquier otra cosa menos que la unidad, y el resultado va a ser uno solo: no habrá testimonio para el mundo perdido. Entonces, la importancia de lo que es la unidad fue el clamor previo de Jesús a la cruz a favor de la iglesia. O sea, en San Juan 17, Jesucristo como sumo sacerdote hace un clamor al Padre a favor de la iglesia, y no le pidió dones para la iglesia, no le pidió riquezas para la iglesia, no le pidió fama para la iglesia. Lo que Jesús pide al Padre es que la iglesia sea guardada del mundo y que la iglesia se vuelva una
para que el mundo conozca el amor que hay en Dios para con los perdidos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, eso es una pregunta que sobra. Pero si Jesús oró, le rogó al Padre para que la iglesia fuese unida, sencillamente es porque la unidad es un factor vital dentro de la iglesia evangélica. Por eso, pienso yo, ¿no?, es que el enemigo en reiteradas oportunidades intenta traer división y contienda a las congregaciones, porque él sabe que si logra romper ese factor de unidad, la iglesia deja de avanzar y de dar testimonio. Pero mientras la iglesia se mantenga en bloque, la iglesia es fuerte, la iglesia se sostiene, pero además la iglesia avanza. La iglesia nunca va a avanzar si la iglesia no practica una vida de unidad. Mire, todas las congregaciones que han podido avanzar, todos los ministerios que han podido ensancharse y sostenerse, es porque sencillamente la unidad se ha hecho presente y se han unido como un solo cuerpo dentro del propósito de Dios, hermanos, y han avanzado por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque el sostener y el avanzar con la obra de Dios no depende de un solo individuo. O sea, una iglesia no va a avanzar, un ministerio, el reino de Dios no se va a extender porque un hombre tenga una capa y diga: soy el super predicador y voy a lograr todos los objetivos de... No, eso no existe. Yo le decía a los hermanos de esta mañana que usted puede de pronto compartir esta apreciación que voy a hacer, y es que Dios ha ido obrando en la iglesia, que el Señor ha ido transformando corazones, ha entregado algo aún en la parte locativa, pero quiere que le diga algo: eso no es el producto de un predicador o de un pastor, es el producto de la obra de Dios, hermanos, a través de personas, a través de equipos de trabajo que se disponen a creer, que se entrelazan y que van para adelante con el plan de Dios. Le voy a poner un ejemplo. En esta mañana, en el segundo piso de la iglesia, está desarrollándose la escuela infantil. Sus niños y mis niños están aprendiendo Biblia, y eso para nosotros es una ventaja enorme, que ellos aprendan la palabra de Dios desde pequeños. Ellos allá están bien atendidos, están siendo bien enseñados, bien cuidados. Usted está tranquilo aquí en el culto aprendiendo sin que su niño le jale la camisa, le tuerza la corbata, le jale el cabello. Entonces está tranquilo aprendiendo. Pero eso no fuera posible si otras personas diferentes al pastor hubiesen tomado la decisión de ponerse en las manos del Señor y servir a Dios en ese ministerio. Porque o yo estaría aquí predicando o arriba con los niños, pero en las dos partes imposible. Pero mucha gente dice: me gusta la iglesia porque allá suben los niños y aprenden, y listo. Pero se da cuenta que eso no es producto de un predicador, de un pastor, sino de un equipo de trabajo que se une para poder ver manifestada la gloria de Dios. Muy bien, ahora, entonces, vamos viendo qué es la unidad. Recuérdeme, o sea, yo no me puedo ir de aquí sin que usted aprenda. Yo no estoy tanto predicando hoy, estoy enseñando. Recuérdeme, ¿cómo podemos resumir la unidad? ¿Qué viene siendo la unidad? ¿Cierto? En un propósito, en un pensar, ¿cierto? En un sentir, en una visión. Eso viene siendo unidad. Pueda que usted no use las camisas del color que yo las use. O sea, la iglesia no busca uniformes. Bueno, excepto los equipos de trabajo que se uniforman, obviamente.
Pero la iglesia no busca uniformes. La iglesia busca que tengamos coincidencia de criterios. Amén. Coincidencia de criterios, un consenso en verdades fundamentales. Ahora, la unidad es tan importante que fue el clamor de Cristo por la iglesia. Y los cristianos primitivos practicaron la unidad. Hechos capítulo 2, versículo 1. Acompáñenme por favor. Hechos capítulo 2, verso 1. Usted sabe que Hechos capítulo 2 es el famoso pasaje del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y la Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que fue el día del mover de Dios tremendo en el aposento alto, dice, estaban todos unánimes juntos. Nótese que ahí ya se acuña el término unanimidad. Estaban todos unánimes juntos. Y usted ya sabe el resto de la historia, que se derramó el Espíritu Santo, que hablaron en otras lenguas, que Pedro predicó y se convirtieron 3,000 personas. Pero casi siempre nos quedamos en el momento que desciende el Espíritu, en el momento en que hablan en lengua y en el momento en que 3,000 se convierten. Pero previo a eso, hubo un pueblo que estaba practicando la unidad. Ahora, no puedo llevarlo porque el tiempo avanza muy rápido, pero en esto de estar unánimes juntos, este grupo de creyentes, que la Biblia dice que eran 120, usted puede leer todo el capítulo 1 para que se haga la idea del contexto. Yo les resumo la historia. Estos 120 que estaban unánimes juntos, llevaban 10 días en ese encierro. Porque el Pentecostés es el día 50 después de la Pascua, cuando muere Jesús. Y en el día 40 es cuando Jesús asciende a los cielos. Y cuando Jesús asciende les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no se llenen del Espíritu. Y la Biblia dice que ellos de inmediato bajaron del monte de los Olivos y se ubicaron en el aposento alto donde aconteció el Pentecostés. Ellos llevaban 10 días ahí, unánimes, juntos, esperando la promesa que Jesús les había realizado. Ellos practicaban la unidad. Y el practicar la unidad les trajo avivamientos tan significativos. Con todo respeto, en muchas oportunidades digo porque ahí me incluyo yo, hacemos campañas y dejamos un registro donde dice 150 conversiones, pero después de 2 meses hay las mismas 80 personas en la iglesia. ¿Qué pasó con las supuestas 150 conversiones? No, fueron decisiones de fe, simplemente oraciones de fe, pero no fueron conversiones. Porque si hubiesen sido conversiones, ¿qué pasaría? Ahí estaban. Pero en los tiempos de Pedro no fueron 3,000 decisiones de fe, fueron 3,000 conversiones. Porque la Biblia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ojo, en la doctrina. O sea, no era gente que simplemente venía y visitaba la iglesia. Era gente que se sometía a la doctrina. O sea, que obedecía la enseñanza. O sea, que Pedro no logró 3,000 oraciones de fe. Pedro logró 3,000 conversiones. A veces en las ciudades vino el evangelista fulano, y cuando dan el número de conversiones uno dice, pues, como el 90% del pueblo. Pero el pueblo le sigue celebrando carnavales al diablo, el pueblo sigue, entonces no se convirtió nadie. Y las iglesias siguen con los mismos 40, 50, 100, 1,000, 2,000. Ellos experimentaron un avivamiento. Ahora, conozco iglesias que han experimentado avivamientos. Y he escuchado de lugares donde han experimentado avivamientos. ¿Y qué es un avivamiento? ¿Que un paralítico salió corriendo de una silla de ruedas? No, señores. Un avivamiento es cuando la gente le rinde el corazón a Jesucristo. Eso es un avivamiento.
Lo otro es un milagro. Y dentro de los avivamientos también suceden milagros. Pero ¿cuántas personas usted ha visto que han sido libres, que han sido sanos y a ver si han vuelto a la iglesia? Hemos visto gente recibir unos milagros que ni yo los he recibido de verdad en la vida, en mi cuerpo. Pero sin embargo hoy siguen en el mundo. Entonces, avivamiento es cuando alguien, así no reciba ni siquiera un milagro en su cuerpo, se convierte a Cristo. Y así sepa que se muere en 2 días, dice, no importa, es que me voy con Dios y amo a Dios y honro a Dios. Eso es un avivamiento. Otras personas podrán diferir, pero para mí, según la Biblia, eso es un avivamiento. Las personas convirtiéndose a Jesucristo el Señor. Eso es avivamiento. Y ellos lo lograron. Pero ¿cómo lograron, por ejemplo, un avivamiento? A través de la unidad. Se unieron y el avivamiento llegó. Qué hermoso, mis hermanos. Entonces, si queremos lograr algo significativo, es necesario que estemos unidos. Pero bueno, avancemos. ¿A dónde hay que cultivar y buscar la unidad? Primero, en la casa, mis hermanos. Primer lugar donde hay que trabajar por esa unidad es en la casa. Ahora, pero antes de hablar un poco más sobre la unidad en la casa, yo debo recordarle lo siguiente. Cuando una persona es la primera que se convierte en una familia, por ejemplo, un hijo se convierte en medio de una familia que es totalmente inconversa, o una esposa se convierte, o un esposo se convierte. En esos primeros tiempos, la unidad no va a existir. Por lo que dijo Cristo, quiero que vayamos a Mateo 10, 34 al 36. Cristo dijo que Él no había venido a traer paz a la tierra sino espada. Usted mira, ¿cómo es esto? Y luego Cristo dijo, porque vine a poner al hombre contra su padre, contra su suegra, contra su nuera. Y dice, y los enemigos del hombre vienen a ser los de su propia casa. ¿Por qué? Porque usted se convierte a Cristo y llega todo contento y les cuenta lo hermoso que es Dios. Y si todavía ellos no le abren el corazón a Dios, le van a decir, ¿se enloqueció? Y usted, uy. Y resulta que no va a encontrar unidad, va a encontrar rechazo en un comienzo. De pronto se lleva 3 domingos seguidos viniendo a la iglesia y le pueden decir, uy, así será de pecadora que ahora no quiere salir de la iglesia para que Dios le perdone toda esa mano de pecados. Como si uno a la iglesia viniera solamente a que Dios lo perdonara. Uno viene a alabar, a adorar, a bendecir, a gozarse, a ser enseñado por la palabra de Dios. Bueno, y de ahí para adelante le pueden pasar a usted varias cosas si usted es el primero que se convierte en una familia. Entonces, al principio, de repente, esa unidad no aparecerá tanto. Y más, por ejemplo, si es una pareja y estaban acostumbrados a irse de parranda. Entonces, si se convirtió, no sé, la esposa, entonces el esposo le dice, y hay parranda donde fulano, y ella le dice, no quiero ir. ¿Qué le pasó? Y ahí no va a haber una felicitación, sino de repente va a haber como un encontrón, ¿verdad? O a veces es al revés, el hombre se convierte y ella no. Y a veces llega el esposo todo contento de culto, ay, llegó el loquito, llegó el bobito. Ya contento, le llevó la quincena al pastor. Cosas como esas se dicen. ¡Y qué lucha! Entonces, cuando de primerazo usted se convierte y se convierte solo, le van a venir situaciones como estas. Cristo lo anunció. Ahora, usted tiene 2 opciones. ¿Le pone cuidado a ellos o sigue adelante con Dios? Sigamos con el verso 37. Ahora, si usted decide más bien alinearse con su familiar o con yo no sé quién, usted no es digno de Jesús.
Ahí es donde se manifiesta si se ama o no se ama a Dios. En esos momentos de burla, de presión. ¿Escoge estar allá para que todos estén contentos? ¿O escoge ser el punto aparte, perdónenme la expresión, según ellos, el bobito del paseo? ¿Cierto? O la bobita del paseo. Usted ahí tiene que tomar una decisión. Si escoge los aplausos del mundo, usted no es digno del Señor. Pero si usted escoge al Señor, usted será un bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque después ellos también se van a convertir. Pero si usted toma esa mala decisión de adelante, atrás, como que sigo, como que no sigo, usted no va a dar testimonio y ellos no se van a convertir. Usted que inició, usted que se para firme en el nombre de Jesús, pase lo que pase, y ellos van a llegar un día a los pies de Cristo. Ahora, pero hablemos para los que tienen la bendición de que su esposo, su esposa, a su pareja le gusta lo de Dios. Hermano, damos gloria al Señor porque gran parte de esta iglesia son familias. Y uno le dice, Señor, gracias. Porque es que uno sabe lo duro que es cuando una mujer viene sola, o un hombre viene solo, o un hijo viene solo. Pero la gloria es para Dios, que el Señor ha bendecido la iglesia y la mayoría de los que vienen en bloque, viene la familia, o sea, tan hermoso que es Dios. Y ahí, hombre, ustedes tienen que aprender de que tienen oro en sus manos. Que una esposa quiera ir con uno a la iglesia, eso es oro. Que un esposo quiera ir a la iglesia, hermano, eso es un tesoro. ¿Usted sabe cuántos hombres literalmente lloran porque su esposa no quiere nada de Dios? ¿Cuántos hermanos han sido hasta abandonados por sus esposas a causa de su conversión? Tengo un amigo que cuando él se convierte a Cristo, literalmente le hacen una habitacioncita aparte en la casa de él, la que él compró, la que él trabajó, la que él sudó. La esposa y los hijos que estaban grandes dijeron, qué boleta, nosotros no queremos nada con gente de esa. Así literalmente. Y la cosa se fue agrandando y un día llegó el hermano de trabajar tarde de la noche y su esposa había ingresado amigo a la casa. Y los hijos contentos. Él dijo, hermano, hasta ahí pudo. Tenía una bolsita, porque él todo lo entregaba en su casa para su familia. Ese día tomó una bolsa negra, gruesa de empacar basura, y dijo, tampoco. Y vámonos. ¿Para dónde? Para uno de sus hermanos en la fe, lo llamó, le dijo, claro, venga a mi casa. Hay gente que le ha tocado pagar un precio por Cristo. Pero no obstante, también su mamá, sus hermanos le dijeron, eso le pasa por cambiarse de religión. Bueno, pero hoy sus hermanos, su mamá sirven a Dios. Y fue y le dijo al pastor de él, pastor, estoy en lucha. Le dijo, ahí está el salón, a ayunar y orar para que el Señor le fortalezca y lo ayude. Y él estaba nuevo y le preguntó para una viejita de esas que se la pasan ayunando, hermana, ¿cómo es lo del ayuno y la oración? Esto, listo, aquí vengo mañana. ¿Ya afán de qué? Y hoy él es pastor. Y Dios usa a ese hombre. Yo soy testigo con poder, hermano. Hay momentos que pasamos procesos, pero no se preocupe. Por eso le digo que si su esposa, su esposo quiere lo de Dios, qué bendición tan grande. Procuren la unidad, procuren mantener esa unidad. Ahora, una palabrita también para los solteros
Y para los viudos, porque los viudos son solteros y se pueden volver a casar. Uy, se asustaron. Espere. La gente viuda se puede volver a casar y no está haciendo nada malo. Les cuesta creer eso. Sí, porque es que el día de mañana el pastor Víctor toma la decisión de casarse y yo no quiero que de IMEC Bogotá aparezcan dedos juzgando ¿y por qué el pastor se volvió a casar? Porque es que él está viudo y puede hacer con su vida lo que quiera desde que sea en el Señor. Pero que a Dios gracias tiene forma de mantener una esposa si toma la decisión de volverse a casar. Nosotros no tenemos que mantenérsela. Nosotros tenemos que aprender a respetar esa privacidad. Ahora, si él dice que no, bueno, pero la gente viuda tiene la libertad bíblica de volverse a casar. Para los viudos y los solteros, el mensaje de Dios es lo que dice 2 de Corintios 6:14: no se una en yugo desigual con los incrédulos. Ese debería ser el versículo lema de todos los solteros en una iglesia. No se unan en yugo desigual con incrédulos. Yo lo he dicho en varias oportunidades y lo vuelvo a decir, que hay unos contrastes en nosotros los evangélicos muy grandes. Y muchas personas publican a veces fotos de una pareja de la mano para la iglesia con una Biblia. Ay, cómo quisiera una persona así para servirle a Dios, y se consiguen un novio mundano. Se consiguen una novia mundana. Señores, ahí no hay coherencia. Uno tiene lo que a uno le gusta. ¿Cierto? Uno tiene lo que a uno le gusta. A mí no me venga la señora, ay, no, mire, si usted es evangélica o usted es evangélico y usted consigue una persona de afuera, a usted le gusta la gente de afuera. Y pare de contar. Y ahora tengo una lucha que no se convierte, ¿sabe? Pueda que nunca se convierta. Como pueda que se convierta. Como pueda que pasen años para que se convierta y durante esos años usted tenga esa lucha espiritual ahí sobre sus hombros. Un yugo desigual, señores, es un tiro al aire. ¿Cómo es que dicen? De 100 uno y de 1000 ninguno. Es que decían por allá los mayores. Bueno, hay que cultivar la unidad y se cultiva en la casa. Y un soltero la cultiva desde con quién se une en el matrimonio. ¿Cuántos alaban al Señor? Bueno, avancemos. Esa unidad hay que cultivarla, hay que buscarla, no solo en la casa, sino también en la iglesia. O sea, la iglesia no puede ser un lugar donde hayan como bandos, ¿no? Como que yo no le hablo a estos, ni estos no le hablan a estos, y que a mí fulana me cae mal, y que fulano me cae mal. Mire, bájese de esa nube por allá, bájese esta mañana, porque la iglesia no es un ring de boxeo. Aquí somos hermanos. Voy a volver a decirlo, a ver si suena más emocionante. Aquí somos hermanos. Somos hermanos. Ahora, y ese amor de hermanos es el que a veces nos lleva a decirle: no haga eso. O sea, ese amor de hermanos es el que también nos lleva incluso a corregirnos entre nosotros mismos desde el respeto y el amor. Sabe que cualquier persona habla de uno, pero la gente que lo ama a uno es la que le da un consejo de frente y le dice: no haga eso, no vaya a ese lugar, no diga esas palabras. Esa persona que realiza un trabajo de esos, a usted lo estima. Porque no es fácil confrontar a alguien en amor. Pero yo un día le tuve que decir como a 2 hermanos, le dije: hermano, venga, esa forma de usted hablar, usted tiene que ya ponerla en la historia. Porque usted es un hijo de Dios y usted no tiene por qué estar maldiciendo a esas alturas.
¿Listo? Sí, Señor. Ok. Porque no es fácil decirle a alguien, no coja, no haga, o más bien haga esto. Pero si alguien lo ha hecho con usted, esa persona le ama. Esa persona es su hermano en Cristo porque quiere el bien para su vida. Hay que buscar la unidad, y la unidad se busca y se trabaja también de esa manera. No hablando a la espalda, no murmurando, no criticando. Somos factores de unidad. Amén. En su empresa, usted tiene una empresa, tiene un negocio, busque cosas que traigan unidad. ¿Quiere que le dé un consejo? Si usted en su empresa, en su negocio, observa que una de las personas que está con usted ahí no le aporta a la unidad, sino a la división, a la contienda, no sé cómo lo va a hacer. Tiene que ser muy sabio, muy estratégico. Y si usted ve que esa persona no cambia su forma de actuar, con mucha sabiduría, vaya sacándolo. Porque esa persona le va a dañar su empresa, su negocio. Con esa actitud de división, de chismes y de habladurías. Muy bien, avancemos. Vamos a terminar. El tiempo corre demasiado. Volvámonos a Génesis, por favor. Ya aprendimos algo sobre la unidad y a dónde buscar la unidad. Tenemos que trabajarla fuertemente en nuestra casa, porque si la trabajamos en la casa, la podemos trabajar en la iglesia y la podemos proyectar en la empresa, en el negocio, a donde sea. Ahora, este pueblo estaba muy unido. ¿Y qué factores rodearon esa unidad? Vamos a observarlo, dice. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Primero, los factores que deben rodear esta unidad es hablar un solo lenguaje. ¿Eso qué significa? Que como tenemos unidad de criterios, vamos en la misma dirección y hablamos acerca de lo mismo. O sea, la iglesia, si hablamos de la unidad en la iglesia, es porque tenemos unidad de criterios y nos vamos moviendo hacia el mismo lado. De lo contrario, será imposible que una iglesia avance. Ahora, si lo pasamos a la casa, eso significa que papá y mamá se tienen que poner de acuerdo acerca de reglas dentro del hogar. Voy a poner un ejemplo. Regla número 1 que papá y mamá quieren poner en la casa para que todo marche bien. Si usted no pone reglas, se vuelve una anarquía. ¿Ok? O sea, si no hay reglas, hay una anarquía. Y la anarquía no es de Dios. La autoridad es de Dios. Usted tiene que poner reglas en su casa. Por ejemplo, papá y mamá se sientan y dicen, el último que ingresa a esta casa me llega a las 9 de la noche. Y ese es el lenguaje que habla papá y que habla mamá. No es que papá dice a las 9, pero mamá dice a las 10. No es que, no. Se dijo a las 9, se dijo a las 9. Papá, ¿a qué horas puedo llegar? Usted sabe que a las 9. Mami, usted sabe que a las 9. Un solo lenguaje. ¿Y a qué horas les toca llegar? A las 9. Cuidado las mamitas, que a veces son las más flexibles en todo esto, ¿no? Y ahí cabe esa palabra que utilizan por allá castiza, ¿no? Que son como alcahuetes de las cosas. Y después, ay, ¿por qué pasó tal cosa? ¿Sabe qué hacen muchas madres? Sí, pero que su papá no sepa. ¿Usted sabe el mal que le está haciendo a su hijo o a su hija? Bueno, otra regla. Tenemos 2, 3 hijos. Cada uno lava la loza un día. No, pero si es que mi hija se graduó de médico, lava la loza el día que le corresponda. Es que mi hijo es ingeniero, lava la loza el día que le corresponde. Es que mi hijo es abogado, lava la loza el día que le corresponde. Que nuestros hijos que están laborando deben aportar en la casa una cuota, y más si son evangélicos.
no es más. O si no, que salgan y paguen arriendo, paguen agua, paguen luz, gas, hagan mercado. Le aseguro que sale más barato darle la ayuda a papá y a mamá que salir a aventurar. Pero es un pacto de papá y mamá, y ese idioma lo habla papá y mamá. Y ellos se encarrilan porque se encarrilan. Bendito sea Dios. O sea que si esta semana le empiezan a poner jovencito, señorita en su casa algunas normas, es porque su papá escuchó la predicación. Entonces no se va a poner bravo conmigo, no, entre todos lo amamos. De aquí a 8 días me trae una manzana, hermano. Pero buena, ¿no? O sea, no para tirármela desde allá, sino para podérmela comer después del culto. Pero necesitamos hablar el mismo idioma. Alabado sea Dios. Ahora, ¿qué más sigue diciendo el texto? El texto dice que habían comenzado la obra, o sea, hay que iniciar a actuar. El accionarnos nos hace cerrar la boca. El que no hace mucho, habla demasiado, pero el que se ocupa, guarda silencio. Y luego, ¿qué dice? Al final, y nada les hará desistir, o sea, había determinación. Había determinación en el corazón de ellos. Hermanos, el tiempo se fue, debo terminar. Necesitamos hablar un mismo lenguaje. En la casa, en la iglesia. Necesitamos iniciar, movernos, accionarnos. Y necesitamos tener determinación. Leamos Filipenses 3 del 13 al 14. Pablo, hablando de la vida cristiana, Pablo dice que hay que olvidarnos de lo que quedó atrás, hay que mirar hacia adelante, y adelante es el destino del creyente. Y esa debe ser la determinación en la vida cristiana, en el servicio a Dios, en los proyectos del hogar, en los proyectos empresariales. Si empezamos, terminamos con la ayuda de Dios. Empezó una carrera, la termina, me hace el favor. ¿Sabe qué hace usted si estudia 7 semestres, 8, 9, 10 semestres, pero no se gradúa? No hizo nada. Le regaló plata a una universidad. Si va a empezar, va a terminar. Vamos a adquirir un predio, vamos a comprar una casa, un lote. Ok. ¿Cuál es el lenguaje que se va a hablar en la casa? El lote, el lote, el lote, el lote, el predio, el apartamento, la casa. ¿Y cuándo dejamos, cuándo desistimos? El día que el Señor nos conceda haberlo hecho una realidad. Para que la unidad sea sólida, hay que hablar el mismo lenguaje, hay que iniciar la obra y hay que tener una determinación. ¿Sabe cuándo un hogar dura hasta que Dios quiera que dure, que es la muerte? Cuando los dos toman la determinación y dicen, esto empieza en el altar y esto se acaba en la tumba. ¿La entierro o me entierra? Cuando hay esa determinación, es cuando las familias permanecen. Pero hay gente que a la semana de casado, si no hacemos tal cosa, me divorcio. Oiga, qué determinación para divorciarse, ¿no? Y quiere que le diga, ¿cómo terminan? Divorciados. Porque no arrancaron con la determinación que era. Por favor, colóquese de pie y vamos a orar al Señor. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedirle que por favor nos ayude a ser un pueblo unido. Unido desde la casa. ¿Quiere tener victorias en su casa? Únanse, amados hermanos, únanse. Si ustedes no se unen, no van a haber victoria. Amén. ¿A dónde van a empezar
a trabajar la unidad en sus casas. Luego lo vamos a trasladar a la iglesia, a los equipos ministeriales. Usted se lo va a llevar como un principio para su negocio, para su empresa. Pero recuerde, es ahí en la unidad donde se puede ver la gloria de Dios. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios del cielo, te alabamos y te exaltamos. Señor, venimos a darte gracias, a reconocer, Señor, de que separados de ti nada podemos hacer. Señor, tu palabra nos dice que a través de la unidad veremos manifestada tu gloria. Señor, necesitamos que nuestras casas, necesitamos que nuestras familias, necesitamos que en medio de la iglesia, necesitamos que en los equipos ministeriales de la iglesia podamos movernos desde la unidad. Padre, en el nombre de Jesús, esta obra no la podemos hacer nosotros. Es una obra de tu Espíritu Santo. Señor, nosotros nos unimos a ese clamor de San Juan 17, que podamos ser uno para que el mundo crea que tú has sido el enviado del Padre, para que el mundo crea que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor, que tú eres el Hijo de Dios. Amado Señor, recibe gloria, honra y alabanza. Señor, aquí estamos sabiendo que tú nos puedes dar esa victoria, sabiendo, Señor, que cuando nos unimos veremos tu gloria, soberano Rey, que cuando nos unimos veremos tu gloria. Padre, que cuando nos unimos podremos ver avivamientos manifestados en medio de nuestra congregación. Señor, aquí estamos, aquí está la iglesia. Señor, trabaja en nuestros corazones, en nuestros pensamientos con esta palabra y concédenos, Señor, trabajar en unidad, porque ahí veremos tu gloria. Señor, gracias te damos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.